Grabación. Ok, veamos. Aquí en el de Osvaldo. Este es el archivo que me envió Osvaldo. Por ejemplo, como él no me envió los referencias externas o los archivos de Excel, aquí en las propiedades me aparece como si no los encuentra, not found. ¿Ya lo vieron? Eh, Ahora, aquí también veamos lo que él comenta, que el error es este. En el plano original debe decir 54 y en el plano de su compañero dice 53. Realmente es un error de 1 centímetro cuadrado en el dibujo y no representa un problema considerable, ¿no? Por lo demás, me parece que sí logró hacer el dibujo correctamente, ¿no? Incluso insertó las tablas y los datos de las coordenadas geométricas y las coordenadas que maneja la propuesta. Así es como idealmente tendrían que estarme enviando sus dibujos, por eso les estoy dando un poco más de tiempo para poder llevarlos a cabo. Aquí en el otro layout, eh, digamos, pueden referenciar la escala a través de las propiedades. Como habíamos comentado en el video, la escala que maneja es 1 a 500 y se toma la parte de la escala custom scale, que sería aquí en esta parte. ¿Sí? Aquí tendrían que manejarla para determinar cuál es la escala correcta que tiene que llevar el dibujo. Por lo demás, pues creo que no hay mayor complicación. Aquí está georreferenciado el dibujo de acuerdo a las instrucciones del video. Digo, hay detalles, ¿no? Por ejemplo, creo que no se pudo, o bueno, si no se puede cambiar el tipo de línea en esta parte o la escala, tampoco se preocupen demasiado, no es relevante, ¿no? Eh, por todo lo demás, el punto está georreferenciado, está localizado, no hay problema. Déjenme tratar de incorporar algún otro. Tengo ahí un plano topográfico. Voy a eh, tratar de hacer la hoja de Excel y se las mando para ver y lograr si pueden copiar el plano tal y como debe ser. Bien, ok, ahora, bueno, ¿alguna duda o comentario sobre esto para pasar al siguiente tema? Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿quién eres? Saltillo, Saltillo, ¿qué pasó, Saltillo? ¿se lo tenemos que enviar también en archivo de AutoCAD No, para que usted lo cheque? En PDF preferentemente para que sea más fácil. Si lo quieres enviar en AutoCAD, de preferencia envíalo por correo o por inbox en el Facebook, porque Ah, bueno. aquí ya me ha pasado con las otras clases que me cuesta un poco trabajo abrir los archivos de AutoCAD. No terminan de descargar bien o descargan con errores. Entonces, envíamelo por correo o por Facebook, ¿correcto? Ah, vale, profe, gracias. Órale, no, de nada. Bien, vamos a ver. Ahora, dentro de la normatividad, tenemos que cumplir con lo que nos establece el Código Administrativo en cuanto a la integración de un proyecto. Digamos, nosotros estamos viendo la parte topográfica y configurativa, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también la normatividad para poder integrar un proyecto arquitectónico o un proyecto de subdivisión o que vamos a integrar o a presentar ante la municipalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener el proyecto? Bueno, para verificarlo, pues un proyecto es el conjunto de documentos, no solamente son planos,
sino otro tipo de memorias que deben acompañar al proyecto, al dibujo, para integrar el proyecto como tal. ¿Qué es lo que tiene que integrarse? Memorias descriptivas, memorias de cálculo, memorias técnicas y obviamente las firmas y las representaciones, digamos, referenciales. Ajá. ¿Para qué? Bueno, para que la autoridad tome en cuenta que este tipo de documentos o este tipo de compilados cumplen con la normatividad vigente, cumplen con que lo haya integrado un profesional, que un profesional se haga responsable de este proyecto para poder llevarlo a cabo. En caso de que se construya, se subdivida, se fraccione, ajá, debe haber un responsable y ese responsable debe tener todas las capacidades técnicas para poder llevar a cabo el proyecto. ¿De acuerdo? En algunas partes, incluso se requieren las maquetas o las imágenes de las maquetas. Esto estamos hablando cuando son fraccionamientos o cuando son proyectos de gran envergadura, sí se requieren maquetas volumétricas o en este caso, pues ya lo que utilizamos en la actualidad, las vistas o las imágenes virtuales del proyecto, las maquetas digitales, ¿no? ¿Qué componen un proyecto? De cualquier tipo, ¿eh? Ya sea arquitectónico, ya sea de ingeniería o ya sea topográfico. Bueno, lo primero es una memoria descriptiva, que como dice esta parte, es un compilado que establece y enumera todas las partes del proyecto, su composición, geometría, tipos de materiales, sistemas constructivos, procedimientos con los que se elaboró y que son descripciones que tienen que integrarse. ¿Por qué? Porque en algún momento estas memorias descriptivas se integran a diversas oficinas y en lugar de estar revisando un compilado de planos, lo primero que se hace es leer esta memoria para determinar si cuenta o no con las características pertinentes que debe integrar el proyecto. Después es una memoria de cálculo. Cálculo de instalaciones, cálculo estructural, cálculo topográfico, cualquiera que sea el proyecto, debe integrar una memoria de cálculo, que es también, de nuevo, todo el compilado de las operaciones que me comprueban que el proyecto es sustentable, está levantado, lo que veíamos ahorita en el ejemplo de su compañero Osvaldo, ¿sí? Los sistemas constructivos o los sistemas que van a llevar a cabo la sustentación del proyecto y sobre todo que se lleve a cabo de acuerdo a la supervisión de un profesional. De nuevo, por ejemplo, si es un levantamiento topográfico, debe haber un ingeniero topógrafo o un perito en agrimensura que se haga cargo de la operación. Si es una construcción, pues obviamente un perito estructurista o un director responsable de obra que hagan toda esta que lleven a cabo todas estas modificaciones. Luego vienen los planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, de acabados, de climatización, de acabados especiales, en fin, todos los planos que se requieran para el proyecto. ¿Cuáles son los que nos piden básicamente? Bueno, para una subdivisión, pues plano de trazo original, plano de subdivisión propuesta, plano de fracción, plano de situación original, plano de fracción propuesta con sus respectivas memorias de trazo y de cálculo, para que nosotros podamos tener acceso a estos elementos y se pueda verificar. Muchas veces las personas que están a cargo en las oficinas de desarrollo urbano no son, digamos, especialistas en cada materia, sin embargo tienen la noción y deben poder leer cada uno de estos planos y saber que se integra todo. Por ahí en alguna de de los posts que he hecho, hay uno que está el arquitecto dibujando el norte a la mitad del plano porque se le olvidó al chico colocar el norte. Eso es de lo más básico, ¿no? Si un plano arquitectónico, topográfico, no lleva un norte para una ubicación, pues obviamente ya contiene un error que es importante revisarlo, ¿sí?
Especificaciones generales y particulares. ¿Sobre qué? Sobre el tipo de material y la instalación. Por ejemplo, apenas hace un año integré un proyecto de un edificio con estructura de acero. A mí particularmente, pues lo que hice fue integrar las memorias, integrar el tipo de estructura e integrar la cédula del tipo de acero que vamos a manejar, que es acero A36, acero tipo estructural, y la instalación de la losa acero, el manual. Bueno, pues yo lo integro. Cuando llegué al municipio me dijeron, bueno, eso no. Después me lo volvieron a pedir. ¿Por qué? Porque el director responsable de la oficina pidió el sistema estructural y el sistema de instalación con su normatividad específica. Puede ser que en algún momento de su carrera se topen con ese tipo de situaciones y es mejor contar con todas las especificaciones, aunque ustedes no las hagan, pero sí que las integren para poder llevar a cabo el proyecto. Manuales de operación y mantenimiento, sobre todo si son elementos de ingeniería o elementos de mecánica. De nuevo, también hace unos meses integramos el, un tanque de agua elevado y una torre de enfriamiento en la parte superior. A mí me enviaron los manuales de la torre de enfriamiento en los que incluye dimensiones, peso en seco y peso en actividad, toma corriente y todo lo demás. Dentro del proyecto que yo entregué al responsable de la fábrica, yo integré esos manuales que ellos me habían enviado, ¿no? Pero está dentro de mi proyecto para que a la hora de la recepción ellos vean que tomé en consideración todas las especificaciones del elemento para el proyecto. Si hubiese algún contratiempo o alguna falla en el proyecto, pues tendremos que revisar esos manuales para ver qué fue lo que falló. ¿Sí? Aquí una parte importante, catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición. Esto se hace con algo que se llama generadores, que estamos viendo con sus compañeros de sexto semestre o cuarto semestre, no me acuerdo, no, sexto va en la mañana, ¿verdad? Cuarto, ustedes son segundo, van en la mañana, sexto, no, cuarto semestre. Son los que estamos viendo esto, que es nada más integrar y generar volúmenes de obra estimados para determinar la construcción. Ahora, estos no se entregan en la municipalidad, pero es importante y es, digamos, beneficioso para ustedes que los tengan, porque así van a saber cuánto material van a ocupar en la construcción y cuánto material o cuánto dinero va a costar esa obra, para que sepan más o menos lo que van a gastar sobre lo que pueden empezar a ganar. Un presupuesto y sobre todo un programa de obra. Que el programa de obra se integra conociendo los volúmenes de obra y dividiéndolo entre los rendimientos del personal. De esa manera se integra un programa de obra y tú puedes saber cuánto tiempo va a durar una construcción. ¿De acuerdo? Aquí está. Vamos a ver. Memoria descriptiva. Lo que debe integrar la memoria descriptiva. El marco normativo. Sobre qué reglamentos me estoy basando para llevar a cabo esta construcción, este fraccionamiento, este trazo de topográfico. Bueno, sobre todo en el Estado de México, dos muy importantes. El libro 18 y el libro 5. Determinar los artículos de estos dos libros del Código Administrativo que afectan mi proyecto y que sustentan mi diseño. ¿Sí? En el caso, descripción del método utilizado para el diseño y el cálculo. Método de diseño, pues método de diseño arquitectónico. Obviamente, entrevistas, desglose de materia, de áreas, relación entre áreas, para determinar la volumetría del espacio. Y en cuanto al cálculo, si es un sistema de cálculo estructural plástico o elástico, o plastoelástico, que existe los dos. ¿Cuál es el plastoelástico? Cuando integra sistemas tanto de concreto como de acero o sistemas de mampostería con concreto. El plástico básicamente es cálculo de concreto y cálculo de acero, y el plástico es de mampostería y el elástico es cálculo de concreto y cálculo de acero. ¿Sí? Especificaciones del software que utilizas, pues obviamente dibujado en algún sistema de dibujo por computadora.
Puede ser CAD, puede ser BIM, ¿no? Si es BIM, es más fácil porque incluso el BIM en algunos programas ya te puede cuantificar o ya te puede integrar volúmenes de obra directamente. Ujú. Condiciones particulares que se tomaron en cuenta para el cálculo. Mecánica del suelo, sobre todo. ¿Cuál fue la resistencia del terreno que utilizaste? O en el caso de que estamos trabajando, las coordenadas UTM y la georreferencialización del dibujo, que es el video que les envié. ¿Cómo georreferenciar? Tú cuando llegas al terreno, sacas tu coordenada, tu UTM, referenciada con norte, con tu GPS, puedes sacar las GPS de todos los puntos que levantaste, incluso ya con el teléfono se puede hacer en algunas aplicaciones, no son exactas, preferentemente puedes o debes integrar un GPS de precisión milimétrica, y cómo lo llevas al plano en el sistema que estamos revisando o que les dejé revisar en el dibujo. ¿Sí? Descripciones de materiales que vamos a utilizar y la calidad. Que dentro del catálogo, ¿qué es lo que debes integrar? Concretos con resistencias, acero, si puedes especificar la marca, ILSA, Ternium, AMSA, ¿no? Y sobre todo del cableado, ¿no? Cableado THWG, si puedes integrar la marca, o simplemente puedes colocar asentado con Crest o similar, ¿no? Y el procedimiento constructivo, ¿sí? Las memorias de cálculo, bueno, aquí, como les decía, el estructural, hidráulica, sanitaria, cálculo pluvial. En el caso de los fraccionamientos es importante hacer este tipo de cálculo. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie bastante grande en la que vamos a integrar superficies impermeables, asfaltos, concretos, este, o algún otro tipo de acabados. Entonces, todo eso va a impedir que el agua que vas a juntar en una temporada de lluvia se filtre al subsuelo. Por lo tanto, debes hacer el volumen estimado que vas a desfogar sobre tus drenajes. Esos son los memorias pluviales. Para el tipo de proyectos que estamos trabajando, se deben integrar. Memoria eléctrica, tanto para una casa habitación como para un fraccionamiento, dependiendo de las cargas, si vas a bajar alta tensión, cuántos transformadores vas a ocupar y cómo vas a distribuir la red, y a su vez el cálculo de cada casa para determinar el gasto de cada lote estimado para que puedas trabajar sobre el transformador. Y las instalaciones eléctricas especiales, o instalaciones especiales. Si puede ser paneles solares, si pueden ser calentadores solares, si pueden ser calderas, si pueden ser otro tipo de trabajos, ¿no? Por ahí voy a silenciar al que esté. Ya, es que me estaba distrayendo el radio por ahí que alguien está escuchando. Bueno, planos, lo divertido y el dibujo, ¿no? Los planos es una serie de dibujos técnicos que me van a dar información en plantas, alzados, fachadas, vistas tridimensionales y detalles tanto estructurales como de instalaciones, como algún otro tipo de detalle, que yo voy a representar en dos dimensiones. Y estos planos me van a dar suficiente información para llevar a cabo la construcción técnica del elemento. Pueden ser arquitectónicos, pueden ser topográficos, estructurales, de instalaciones especiales, de carpintería, de acabados, o sea, toda la parte en la que se puede integrar el proyecto como tal. Es importante que nosotros sepamos leerlos y que nosotros también sepamos dibujarlos o interpretarlos a la hora de llevar a cabo un proyecto. ¿Se puede construir un elemento sin planos? Sí. ¿Con qué calidad? Deficiente. ¿Se puede construir, se puede llevar a cabo los planos de un elemento ya construido? También. ¿Sobre qué? Sobre los levantamientos físicos que hay en un elemento y estimando sobre las edades de la construcción y la información de los propietarios o de los encargados, cuáles son los sistemas constructivos que se utilizaron, hacer una memoria de cálculo sobre lo que debería tener y en su caso hacer calas para averiguar cuáles son los elementos
que contiene realmente la estructura. Este tipo de planos o este tipo de dibujos se llevan a cabo principalmente cuando se tienen que hacer dictámenes estructurales o dictámenes también topográficos. Hace un par de meses me llamaron para un peritaje de topografía sobre un terreno que, pues sobre el cual se reclamaba la propiedad. Creo que se los platiqué todavía durante las clases presenciales. Sí, no era otra cuestión que reclamar la propiedad de un terreno y el dueño era arquitecto precisamente, pero pues no tenía ni siquiera título profesional. Ya no hablemos de una cédula de peritaje. Bueno, hay cuestiones o hay superficies en las que discrepan, por ejemplo, ahorita lo que está viendo Errejón, ¿sí? En la escritura dice 200.54 metros cuadrados y en el levantamiento físico me arroja 200.53. Hay un decímetro cuadrado, no es mucho, pero si en la escritura dice 200.50 y en el levantamiento físico tiene 190.80, ahí hay una diferencia de 10 metros cuadrados que hay que reclamar a alguno de los colindantes por una afectación. Si el colindante asegura que no hay una afectación, tanto uno como el otro tienen que contratar un perito especialista para hacer los levantamientos y llevar a cabo una comparativa de los elementos. Si no hubiese ningún, de acuerdo a las escrituras, no hubiese diferencia, pues bueno, se asienta que hubo una equivocación. Si la hubiese, entonces se tiene que argumentar cuál fue la equivocación y confrontar ambos peritos o ambos peritajes para determinar cuál es el correcto y saber quién tiene la afectación y cómo se va a subsanar. ¿De acuerdo? Todo esto a través de los dibujos. Luego, planos de ingeniería, donde se define información topográfica, cimentación, estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y especiales. ¿Sí? No siempre las instalaciones especiales se deben llevar a cabo, pero, por ejemplo, para una casa habitación, las instalaciones que siempre te piden son hidráulica, sanitaria y eléctrica. Sin embargo, si tú vas a conectar, por ejemplo, un mini split o un sistema de aire acondicionado, esa es una instalación especial que tienes que llevar el plano. Digamos, no es muy complicado porque es un solo plano, pero tiene que estar conectado a la instalación hidráulica porque llevan agua, tiene que estar conectado o tiene que tener un desfogue porque genera condensación y tiene que estar conectado a la red eléctrica. Y además esos no vienen sobre 110 voltios, vienen sobre 220. Entonces tienes que hacer una conexión especial con una bajada doble para poder hacer que funcionen ese tipo de elementos, una lavavajillas o una secadora, también tienes que hacer la conexión de gas y tienes que hacer todo lo demás. Entonces, sí es importante que se tomen en cuenta, muchas veces no son directamente para la municipalidad, pero sí para integrar el proyecto y que el cliente sepa que tiene que hacer esas instalaciones, ya sea que tú lleves la obra o la lleve el propio cliente, ¿no? ¿Qué tienen que integrar los planos? Que era lo que veíamos, el cintillo de planos que la vez pasada corregíamos. Ahorita esto es lo que tiene que llevar todos los planos que me envíen a partir de la clase de hoy. ¿Qué tiene que tener? Datos generales del proyecto, nombre del proyecto, dirección, propietario. Datos del proyectista, en este caso su nombre, obviamente ustedes no tienen cédula profesional ni registro, ¿sí? Pero su número de cuenta y el grupo en el que están trabajando. Croquis de ubicación regional y particular. Sobre el terreno, sobre el plano que les dejé, el croquis de ubicación general nada más que abarque por lo menos lo de una cuadra y será lo que tendríamos que trabajar. La orientación, hacia dónde está conformado el plano. Cuando georreferencian un plano como el que les dejé, el norte recuerden que siempre va vertical. No va inclinado ni a 45 ni a 90 grados, no. El norte va siempre vertical. Nombre y clave del plano. La clave se define por los A arquitectónicos, T topográficos, E estructurales, EI instalación, IE instalación
eléctrica, IS, instalación sanitaria, IH, instalación hidráulica, y ES, instalaciones especiales, ¿correcto? Entonces, sus planos que van a enviarme tienen que ser T01, porque son topográficos, ¿de acuerdo? Simbología, dependiendo de la normatividad. Bueno, ¿qué simbología van a tener? En este caso, trazo de estacionamiento, calle, acera, lote y cotas. Lo que tiene que tener su simbología principalmente. Escalas y escala gráfica. La escala a la que está el dibujo y la escala gráfica que deben manejar. Esa pues la tienen que generar. Si es un dibujo a 1:500, debe venir la escala sobre 1:500. Cotas y ejes. En este plano no tiene ejes, pero les voy a pedir que integren tanto ejes transversales como longitudinales. Los longitudinales van a ser obviamente los más largos, los transversales cortos. Longitudinales con clave numérica, transversales con clave alfabética. O sea, los transversales de A a la C y longitudinales de 1 a lo que sea. ¿Correcto? Cuadro de áreas, que bueno, ya incluye en el proyecto que les dejé, y alguna nota especial que debe tener, ¿no? Todos estos elementos son básicos de cualquier plano arquitectónico, topográfico o estructural o de cualquier otro tipo, ¿sí? Si no trae esto el cintillo, es información incompleta que no nos van a permitir integrar o que a la hora de que estemos desarrollando la parte constructiva, no contamos con esta información y hay que integrarla. ¿De acuerdo? Especificaciones particulares, bueno, lo que decíamos, ¿no? Datos específicos y detalles que debe incluir la construcción. Si ustedes hacen planos, por ejemplo, mis planos a veces son un poco complicados porque utilizo desniveles y me quedo, integro como 3 espacios en uno solo, ¿sí? Más adelante les voy a enviar un plano para que lo veamos. Entonces, ese tipo de cuestiones, hay que hacer detalles constructivos de cada uno de esos, detalles de dónde va a estar cada cosa, para que sean legibles. Como yo llevo la obra, pues yo estoy al pendiente y sé cómo llevarlo. Mi cuadrilla también sabe leer mis planos. Pero un caso que tuve en Pachuca que los clientes tenían que tramitar la autorización del proyecto en el fraccionamiento y el responsable era un arquitecto, llevaron los planos y el arquitecto les dijo, ¿saben qué? Tráiganme a su arquitecto porque no puedo entender cómo está la casa. Cuando yo llegué y explicamos los planos, ya fue más fácil para el arquitecto, ¿no? Eso sí, así como un poco irónico, que pudiese entender los planos, ¿sí? Entonces, sí debe ser las especificaciones muy, muy, muy claras en ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, si no tienen tinaco de agua, tanto en el fraccionamiento como en la casa que van a construir, deben integrar un sistema hidroneumático, también incluso si no tienen cisterna, para que esté bombeando constantemente el agua y las tuberías no pierdan presión. El tanque de agua que se coloca en una casa no es otra cosa más que generarle presión a la instalación y que cuando abras la llave tengas agua corriente. Si no cuentas con eso, tienes que contar con un equipo hidroneumático. Hay casas, por ejemplo, las casas americanas no cuentan con ese tipo de sistemas y todas están automatizadas. Ahí sí se va la luz, o sí que se quedan sin agua en toda la instalación. ¿Correcto? Los catálogos de conceptos y unidades de medida. Justamente aquí tengo un catálogo. Déjenme parar esta con pantalla y vamos a integrar este. Vean, este es un catálogo de conceptos, ¿sí? Que incluye el concepto, la unidad, la cantidad, el peso unitario y el importe de cada cosa. Esta casa que estoy o que cuantifiqué hace unos días arranca desde los preliminares, que es la limpieza, la estructura de planta baja, la estructura de la azotea o de planta alta, catálogos de cisternas, hasta los barandales de aluminio. ¿Cuánto cuesta esta casa? Directamente 1.249.000.
ya con la utilidad integrada o lo que uno puede llegar a ganar, 1.999.000 pesos, o sea, 2 millones de pesos. ¿De dónde salen todos estos datos? De estas hojas que son los generadores, ¿sí? Que se integran con el concepto, la clave, los ejes, tanto vertical como horizontal, las medidas de cada uno y la unidad que va a llevar cada uno de estos para que te integre los precios, perdón, los volúmenes de obra. Entonces, esto es lo que son los catálogos de conceptos o las volúmenes de obra. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ahí ya estaba integrado con precios y costos, ¿no? Pero me sirve también para generar un calendario de obra. El calendario de obra, déjenme ver si lo puedo encontrar rápido, se los muestro. Catálogo, catálogo. Memoria. Cubierta. Ay, no, quién sabe dónde tengo el calendario. Ahorita no lo logro. No, no sé dónde tengo el calendario. Ahorita no lo encuentro. Total. Bien, entonces, eso es lo que debe integrarse. Esto no es para los trámites ni para las oficinas del municipio. Es para el cliente y para ustedes si van a llevar a cabo el trabajo de la construcción. ¿Sí? El presupuesto. Debo estimar cuánto voy a gastar en la construcción, pero esto es importantísimo porque también debo estimar cuánto voy a ganar, ¿sí? Como hemos platicado varias veces, se debe integrar el presupuesto en cuánto cuesta en material y en mano de obra llevar a cabo una casa y de ahí cuánto puedo obtener de ganancia como constructor. A veces, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de mostrar, la utilidad va sobre 800,000 pesos, me parece. Pero el lapso de construcción de esa casa es de 8 meses. Si divides 800 entre 12 son como 100,000 pesos, ¿no? Supuestamente mensuales, que se diluyen entre todos los gastos que tienes y realmente la utilidad no viene siendo tan alta. Ujú. Una utilidad de 100,000 pesos mensuales, esa es una utilidad bruta, una utilidad neta vendrá siendo como unos 35, 40,000 pesos mensuales, que son los gastos normales que tú puedes tener o puedes llevar a cabo, ¿no? En tu ganancia mensual diaria, pues digo, de todo el mundo, ¿no? O sea, es un gasto que más o menos te sale, ¿no? Y además, no siempre se lleva a cabo porque generalmente o se hacen por partes o toma más tiempo de eso. Si te vas a un año, se reduce a 60, 70,000 pesos mensuales y la utilidad neta viene siendo como 20, 25,000 pesos mensuales. Es una utilidad normal, ¿correcto? Entonces, de todo esto que estamos viendo ahorita, también voy a subir una tarea para el día lunes sobre un resumen que me tienen que hacer, tanto con la clase de ayer, con esta clase de hoy y con la clase de mañana, ¿no? Ahora, proyectos más comunes en los que uno puede participar, tanto como arquitecto como administración y promoción del oro urbano, ¿no? Una POU. ¿Qué puede trabajar? Pues en demolición, en construcción, en remodelación, ampliación y sobre todo en dictaminación. ¿Qué son el tipo de dictámenes que un APOU puede trabajar? Bueno, tú puedes tramitar una licencia de director responsable de obra porque tienes una carrera afín a la construcción. Entonces, a partir de eso, tú puedes hacerte cargo de este tipo de proyectos. Tú puedes trabajar, dictaminar, firmar y hacerte responsable. Ahora, ¿te dejan utilidades? Pues sí, bastantes. ¿Qué tienes que hacer? ¿Solo firmar? No. Tienes que supervisar, tienes que hacer la estimación de lo que se vaya a cabo y estar pendiente de que se haga conforme a la normatividad vigente y a la normatividad que tú escogiste. De otra manera, te puedes meter en un problema y te puedes meter en alguna complicación. No solamente es la firma, no se regalan las firmas. La firma es una responsable y por eso es lo más caro que se cobra.
¿no? Hace un tiempo me pedían la firma para un dictamen estructural de una bodega y yo fui a ver la bodega y la verdad no estaba para el perro, ¿no? Yo les dije que no les podía hacer el dictamen estructural, o bueno, más bien que les hacía el dictamen estructural, pero que no se podía firmar para ocupación si no se hacían unas modificaciones pertinentes. Y justamente estaba Oiga, haciendo profe, unas... A ver, ¿tú? ¿Quién? y nosotros cuando terminemos la carrera, si es que, bueno, la terminamos y nos graduamos bien, ¿vamos a poder firmar cosas por el estilo? O- No tanto que termines la carrera como tal. Si tienes que terminarla, tienes que tener una cédula profesional, tienes que tener un título profesional y tienes que llevar a cabo un curso de especialización para poder firmarlo. Ese curso de especialización lo imparte el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros, dependiendo, en el que tú puedes llevar a cabo. Y debes justificar o debes sustentar 5 años de ejercicio profesional. O sea, no es de que terminas y ya lo puedes hacer. Claro, esos 5 años de ejercicio profesional pueden integrarse desde tu último año de universidad hasta que se cumpla el plazo. Pero sí pueden hacerlo, sí pueden llegar a hacerlo. Ahora, no cualquiera se avienta a hacer esto porque son muchas responsabilidades, ¿no? Yo conozco muchos ingenieros y muchos arquitectos con maestrías o posgrados que no hacen los cursos de director responsable de obra porque no quieren tomar una responsabilidad de ese tamaño, ¿sí? Por ejemplo, yo para mis construcciones, todas son mías y todas las firmo. Entonces, cuando yo recién salí de la universidad, empecé a averiguar. Cuando yo salí de la universidad, solo te pedían 2 años de ejercicio profesional. Entonces, los justifiqué, hice los exámenes pertinentes y saqué mi licencia de perito. Mi licencia de perito, o cuando yo tramité mi licencia de perito, fue en el 2001, ¿no? O sea, yo tengo 20 años siendo perito prácticamente, ¿no? 19 años siendo perito.